Muy buenos días, soy Hugo César Duarte Armoa y en esta ocasión aprovecharemos este espacio de aprendizaje para conocer los reinos de la vida. Se espera lograr el desarrollo de los siguientes aprendizajes: conocer la clasificación moderna de los seres vivos, identificar las especies características de cada reino y reconocer la importancia de la educación ambiental como estrategia en la convivencia armónica del ser humano con los demás elementos del medio ambiente. Antes de hablar sobre los seres vivos, es importante recordar el concepto de medio ambiente. El medio ambiente es el conjunto de elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. En el concepto presentado sobre medio ambiente, hemos identificado los tres elementos de la estructura del medio ambiente, que son los factores bióticos, factores abióticos y factores socioeconómicos. En esta ocasión enfatizaremos los factores bióticos, en donde estaremos hablando sobre el reino Monera, el reino Fungi, el reino protista, el reino animal y el reino vegetal. Voy a iniciar hablando del reino que agrupa las formas de vida más simples y más antiguas del planeta Tierra. Me refiero al reino Monera. Según la raíz etimológica, el término Monera se deriva a la palabra griega moneres, que significa único. Se refiere a las procariotas unicelulares, es decir, las células de estos organismos no forman tejidos ni organismos más complejos. No poseen orgánulos, a diferencia de las células eucariotas más grandes y complejas internamente. Las móneras no tienen ni núcleo celular, ni mitocondrias, ni plastos. La especie característica del reino Monera constituye la bacteria. Las bacterias son los organismos más abundantes en el planeta y son de diferentes tamaños y formas. Así como se ve en la ilustración, estas bacterias corresponden al bacilo de Koch, que es causante de la enfermedad llamada tuberculosis. Así también encontramos varias otras enfermedades cuyos agentes patógenos son bacterias, como presentamos a continuación. La amigdalitis, sífilis. Otras enfermedades bacteriales muy comunes constituyen anthrax, brucelosis, conjuntivitis, tétanos, botulismo, difteria, gonorrea, lepra, meningitis, cólera, neumonía, entre otras. La buena noticia es de que dentro del reino Monera no todas las bacterias son perjudiciales. Es así que en el cuerpo humano se encuentran bacterias muy beneficiosas dentro del intestino, como ser los Streptococcus, los bacteroides o los lactobacilos, que a cambio de comida y un lugar donde vivir, sintetizan para nosotros vitamina K, vitamina B12, tiamina, que son elementos esenciales para la vida humana. Este tipo de microorganismos benéficos son conocidos como probióticos. Las funciones de dichos microorganismos son variadas, como ser la fermentación de los alimentos, la estimulación y regulación del sistema inmunitario, así como actúa como barrera contra bacterias dañinas al organismo. Las bacterias también intervienen en la fermentación láctea y de esa manera permite la producción de quesos y yogures. Las bacterias también enriquecen el suelo. Para ello ocurre una relación simbiótica entre las bacterias y las leguminosas. Pertenecen a las leguminosas la soja, el poroto, la lenteja, etc. En esta relación, las bacterias nitrificadoras convierten el nitrógeno del aire en nitrato, que las plantas necesitan para vivir. A cambio, las plantas proveen de alimentos para la sobrevivencia de las bacterias.
Es importante destacar que el nitrógeno es muy abundante en la atmósfera, sin embargo las plantas no pueden utilizarlo en su forma elemental y tienen que obtenerlo del suelo principalmente en forma de nitratos o amonio. La fijación biológica de nitrógeno es un proceso clave en la biosfera, ya que las bacterias como el Rhizobium convierten el nitrógeno gaseoso en nitrógeno combinado, induciendo en las raíces de las leguminosas la formación de estructuras especializadas como los nódulos, dentro de los cuales el nitrógeno gaseoso es reducido a amonio. Se estima que este proceso contribuye entre el 60 y 80% de la fijación biológica de nitrógeno. Por lo tanto, las bacterias se utilizan en los procesos de producción de abonos y fertilizantes porque son organismos descomponedores de la materia. Algunas bacterias producen antibióticos, como streptomicina, que es capaz de curar enfermedades. El segundo reino que vamos a estudiar corresponde al reino fungi. Fungi es una palabra latina que significa literalmente hongos. Por lo tanto, el reino fungi es el reino de los hongos. Estos seres vivos son de tipo eucariota, como las setas, las levaduras y los mohos. Algunas características sobresalientes son: no tienen clorofila, carecen de movilidad propia. Los hongos pueden crecer en el suelo, en las superficies o sobre troncos o materia orgánica en descomposición. Es importante mencionar el rol ecológico de los hongos en la naturaleza, ya que en sus diversos nichos de aparición ayudan a la descomposición y reciclaje de la materia orgánica. Una forma simple de clasificar a los hongos es agrupando de acuerdo a su visibilización. Existen hongos macroscópicos y hongos microscópicos. La diferencia se encuentra en que los hongos microscópicos solamente pueden ser visualizados con la ayuda del microscopio. No así los hongos macroscópicos, que son visualizados a simple vista. Los hongos son responsables de diversas enfermedades en vegetales, animales y el ser humano. Las enfermedades causadas por hongos reciben el nombre de micosis. Algunos ejemplos de enfermedades causadas en el ser humano constituyen el pie de atleta, que es una infección causada por hongos y que aparece en los dedos de los pies. El hongo ataca especialmente esta zona porque los zapatos crean un ambiente cálido y húmedo. Otro ejemplo de enfermedad causada por hongo es la candidiasis, que es una infección causada por un hongo que se encuentra en pequeñas cantidades en diferentes zonas del cuerpo, como la piel, la boca o la vagina. Existen los hongos venenosos, que son aquellos hongos cuya ingestión puede provocar trastornos gástricos, somnolencia, taquicardia, fiebre y en algunos casos la muerte segura. La causa más común del envenenamiento por ingestión de hongos venenosos es la falta de conocimiento de las especies tóxicas. También existe una diversidad de hongos que son comestibles. Ejemplo, el champiñón, que es una especie de hongo comestible más comúnmente usada para la cocina. Otras virtudes destacables de los hongos constituyen sus propiedades medicinales. Ejemplo, la penicilina, que ha revolucionado la medicina humana. Así también existen hongos cuyas propiedades medicinales llegan a reducir el nivel de colesterol malo, son antidiabéticos y poseen propiedades antibióticas, antiinflamatorias y antitumorales. El tercer reino es lo que se llama reino protista. Este reino agrupa a los llamados protozoos o protozoarios,
que son organismos microscópicos, unicelulares, heterótrofos, que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces, y como parásitos de otros seres vivos. Los protozoarios tienen movilidad variable, dependiendo de sus apéndices de locomoción. Se clasifican en flagelados, ciliados, esporozoos y rizópodos. Los flagelados se desplazan utilizando los flagelos y algunos individuos son de vida libre y otros son parásitos, por ejemplo, Leishmania o Trypanosoma. Los ciliados utilizan cilios o pestañas vibrátiles para moverse, por ejemplo, el paramecium. Los esporozoos se desplazan mediante contracciones ya que carecen de apéndices de locomoción, por ejemplo, el Plasmodium que causa la enfermedad de la malaria. Y los rizópodos se mueven mediante pseudópodos, que son prolongaciones del citoplasma. Pueden ser parásitos o de vida libre. Ejemplo, la amiba. Entre las enfermedades ocasionadas por los protozoarios se pueden citar la malaria, el mal de Chagas, la leishmaniasis.